y a la orden, porque esos son temas, no solamente temas de interés, pero también uno siempre está dispuesto a devolverle algo a la casa que nos formó, pues entonces me da orgullo poder al menos contribuir con un granito de arena. Y la presentación de hoy, yo soy muy aplicado en la parte de aplicación de campo. Yo tengo que velar porque los yacimientos produzcan a costos razonables, pero para mí la geoquímica, la caracterización de fluidos, gas, agua y petróleo, da muchísima información y es lo que hemos venido haciendo. Entonces voy a hablar de tres casos motivados por, en el caso de, no me quiere pasar, ya pasó. Vamos a hablar una breve introducción de que les da un antecedente, sobre todo las fallas que tenemos en algunos protocolos experimentales. Vamos a pruebas de campo y terminamos, bueno, teniendo proyectos antieconómicos y no llegan a ser escalados. Y es un problema que lo que se llaman los procesos de recobro mejorado no han sido realmente importantes. Otros distintos a la inyección de CO2 en Estados Unidos e inyección de vapor en donde hay crudo pesado. Sin embargo, hay unos temas muy nuevos que se llama Smart Water o Low Salinity Water Flooding. Esto es simplemente cambiar la composición iónica del agua y van a haber unos experimentos bien interesantes, pero que nosotros sin saber, eh, usando aguas de captación en, en Colombia, estamos inyectando aguas de muy baja salinidad y nos estamos encontrando con problemas de agriamiento, emulsiones viscosas y bueno, entonces este aprendizaje lo hemos ido extrapolando al campo. Luego el segundo área es un área donde inyección de vapor, cíclica de vapor en pozos muy viejos, y como ahí casi que no sepa nada, encontramos una forma de analizar orgánicos en agua y nos da una información tipo PLT, de dónde viene el crudo y cómo interpretamos las pruebas. Y el último es un proyecto de combustión in situ muy poco publicado. Este año va a haber la tercera publicación, se mantuvo un poquito confidencial, eh, pero es un campo muy, muy interesante, parecido a Boscan, que ese lo van a disfrutar. Y conclusiones las tengo en cada una de las partes de cada proceso. Entonces, bueno, básicamente, en mi opinión, yo creo que la geoquímica ha sido subestimada, no la hemos explotado adecuadamente, pero yo creo que mientras esperábamos a los colegas y lo que veníamos hablando, Liliana, es que no tenemos gente con estos conocimientos y a veces no pensamos lo importante y aplicable que es en el día a día de nosotros. Entonces, yo pienso que lamentablemente no hemos tenido éxito en llevar esto a mayor escala en todas las empresas. Desde el punto de vista, bueno, el Production Allocation es la bandera en la parte de producción. Eso nos ahorra mucho intervenciones de pozo, el simplemente hacer análisis de biomarcadores donde hay diferencias de crudos en diferentes estratos. Es una maravilla. Aquí se usa muchísimo en Colombia. Este, y la parte de isótopos estables apenas se está tratando de incorporar. Nosotros en Venezuela, en el Furrial, eh, inyectábamos gas y como se hacía la extracción de los líquidos, la relación isotópica de carbono que inyectábamos era diferente y podíamos ver cómo se movía la capa de gas haciendo simplemente análisis isotópico. Entonces, esas son aplicaciones que están bien reportadas en la literatura y Noruega utiliza mucho los isótopos de estroncio para monitorear la inyección de agua. Allá se inyecta agua de mar y las salinidades de los yacimientos también lo permiten y esos contrastes de estroncio les vienen ayudando. Y en este caso vamos a ver unos tres procesos bien interesantes, pero antes les quiero mostrar de dónde viene la motivación también.
Eh, Hubo un momento, incluso en Venezuela hubo dos intentos, hicimos un piloto de un solo pozo en el campo Lagomar y luego de todo lo sucedido no se hizo un proyecto en la salina, pero este proceso de surfactante polímero tuvo un boom en algún momento, pero las pruebas de laboratorio no nos estaban dando esta información para pronosticar lo que se venía. Entonces, en el caso de ASP, en Warner, allá en Canadá, esos son inclusive dos campos, estoy mostrando uno solo. En todas las láminas tienen las referencias, igual yo te envío y distribuyes la presentación, Liliana, pero me gusta siempre dejar documentado las cosas para que si quieren ver un poquito más a detalle. Pero fíjense ustedes que esos proyectos expandidos de ASP aumentaron los costos de intervención de pozos hasta entre un 80 y 275%. Eso es una catástrofe. O sea, mira, los pozos tapados, mira las tuberías arriba, cómo están los cupones que salen de los pozos completamente con escamas. Y en el caso de abajo, se hizo un piloto en San Francisco, en Colombia, donde también tienen ahí algunas publicaciones, e igual tuvo problemas de precipitación de escamas por todos lados. Entonces, bueno, ¿por qué las pruebas de laboratorio no están viendo estas cosas? Y nos dimos cuenta que, bueno, los laboratorios no hablan con los geólogos. Entonces, ahí viene el primer error. Estos dos campos, bueno, son tres porque está otro en Canadá que tiene la misma situación, son areniscas, pero vienen de ambientes marinos y tienen cemento carbonato. Si ustedes mezclan carbonato con álcali, están llamados a tener problemas. Entonces, incluso las pruebas de desplazamiento de los laboratorios nunca mostraron problemas de inyectividad porque los tiempos de reacción tampoco son tan rápidos, y las pruebas de desplazamiento son en nuclecitos muy cortos. Entonces, bueno, eso generó una revisión completa desde que yo llegué aquí a Colombia en el 2018 para modificar los protocolos experimentales. Y en el caso de la referencia 190-316, también se describe un caso donde se inyectó agua de tan baja salinidad y se formó una emulsión inversa súper viscosa y se perdió la productividad de los pozos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el primer caso de Smart Water, que es inyección de agua de composición iónica modificada. Se puede conocer como low sal y las empresas le dan diferentes nombres, pero básicamente inyectar agua de baja salinidad genera unas reacciones interesantes en el crudo. Lo primero que, bueno, este trabajo es una terna, un estudiante de maestría, uno de doctorado y una postdoc en química, donde, bueno, comenzaron a ver estas cosas y cuando ven en la tabla allí, bueno, los mecanismos, hay de todo, no se ponen de acuerdo, algunos dicen que se hinchan las arcillas, otros dicen que no. Entonces, bueno, hay una serie de discrepancias y no están claros los mecanismos, y esto nos dio una luz para también entender que así nosotros tratemos el agua de producción y entreguemos un agua súper limpia y de baja salinidad y no entendemos las interacciones con el crudo, vamos a tener problemas y ya lo van a ver ahora. Entonces, básicamente, los experimentos y los estudios los hicimos en dos yacimientos de Colombia, que son areniscas de ambiente marino, con cementos carbonáticos, básicamente, uno dolomítico y uno más carbonático. Y el efecto de salting in, salting out, que es muy conocido en refinación, se obvia a veces en este tipo de yacimientos. Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Bueno, tomamos estos yacimientos de ambiente marino transicional, ese crudo estaba en contacto geológico con una formación que tiene carbonatos, y esos carbonatos y metales, sodio, calcio, magnesio, enriquecen este crudo. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a ver si yo coloco un agua de baja salinidad con ese crudo, y esto es lo que hace una refinería, el desalado. Cuando el crudo llega a la refinería, antes de entrar a la refinación, él pasa a un desalador y simplemente con agua fresca
mira, ahí salen químicas de producción, todos los metales, sodio, que son contaminantes de los catalizadores. Entonces, bueno, este proceso, básicamente hasta aquí descubrimos el agua tibia. Y luego, bueno, vamos a verificar, yo no quiero estudiar todavía el medio poroso del yacimiento. Vamos a estudiar en una roca que no tiene interacción con estas aguas y verificamos y demostramos que esas aguas de baja salinidad, esas salmueras, 1000, 2000 ppm, de algunas sales, no mostraban ningún intercambio iónico con la roca, entonces ya sabíamos que por lo menos no íbamos a tener intercambio iónico, y si había uno, era producto de lo que viene cargado el crudo. Y esos experimentos son los que les voy a mostrar. Una vez que demostramos que no hay interacción entre las salmueras de baja salinidad y brea, van a ver cómo los cambios de composición iónica este, son súper interesantes. Y esto solo se pudo haber hecho por tener conectado a la línea de producción. Recuerden que un núcleo, en el mejor de los casos, tiene 60 cc de volumen poroso. Y estas técnicas analíticas de plasma o la antigua absorción atómica necesitan mucha cantidad de muestras y no se puede hacer nada. En este caso, la postdoc que estudió en este grupo, le conectamos un electroforesis capilar y podíamos hacer un análisis composicional de aniones y cationes con 20 microlitros. Entonces, pues, tenemos muchos puntos a la salida de los núcleos. Entonces, ese fue otro de los buenos resultados, además de que también el electroforesis puede analizar ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Y solamente cuando veíamos cambios de diferenciales de presión, bueno, se infería una formación de dispersiones que las veíamos en los ensayos de botella, pero cuando aumentaba la presión no tenemos una forma de verlo. Sería chévere tener un CT scan y usar agua tripiado o algo por el estilo, pero hasta ahí no hemos llegado, no nos han dado tanto dinero para jugar con esas cosas. Entonces, aquí les voy a mostrar un resumen muy amplio. Estos trabajos al final les voy a dar las referencias y tienen mucho más detalle. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, cuando yo coloco el crudo y el agua por 15 días a temperatura de yacimiento, fíjense ustedes que eh, la salinidad aumenta del agua de la salmuera que yo inicié el experimento. Entonces, bueno, mira, uy, mira, aquí estoy saliendo, el crudo está desalándose, estoy expeliendo sodio del crudo hacia la fase acuosa. En este caso, estoy extrayendo calcio del crudo también. Entonces, esto me dice, claro, una botella, mira, 40 ppm pareciera pequeño, pero 40 ppm dentro de un medio poroso donde la saturación de agua es el 20% y está confinado, eso puede destruir un polímero. Y ahí es donde vienen las fallas de inyección de métodos químicos y una de las razones por qué no ha sido utilizado masivamente en el mundo. Entonces, ya en este caso demostramos que sí, cuando yo coloco estas salmueras con KCl, cloruro de calcio, de magnesio, etcétera, yo logro hacer un desalado del crudo. Chévere, lo validamos en botella, en algunos casos se forman incluso dispersiones espontáneas y la viscosidad ha cambiado porque se extraen algunos tensoactivos cuando uno coloca el crudo en aguas de baja salinidad. Y este último caso, fíjense que si leen de derecha a izquierda, vamos diluyendo. A medida que voy diluyendo, fíjense que va aumentando la concentración en este caso, estábamos monitoreando solamente ácido fórmico, acético y propiónico. Y entonces también nos daban información de cuándo se formaban o no las dispersiones espontáneamente. Para detalle, la salmuera de formación de este campo es 45.000 ppm y el crudo no era un crudo altamente reactivo, un número ácido relativamente bajo. Entonces, fíjense ustedes, aquí les voy a mostrar una serie de experimentos muy sencillos. Imagínense un núcleo de un pie de brea. Yo comienzo a inyectarle agua y comienzo a producir petróleo. En este caso, como es geoquímica, no le presté atención a quién produce más petróleo y quién menos.
Pero fíjense usted que cuando nosotros hacemos un experimento, en la prueba de desplazamiento crudo, estamos inyectando en el sistema crudo la misma agua de formación, agua sintética, y fíjense que ustedes no hay como perturbaciones. Las líneas P punteadas es lo que inyectamos y las líneas continuas es lo que analiza cada punto 25 volúmenes porosos el electroforesis capilar. Entonces, en este caso uno dice, bueno, mira, aquí hay como una especie de equilibrio iónico, aquí no hay gran variación. Claro, la primera prueba uno dice, bueno, sí, mira, hay cierta variación ahí, pero cuando vean las siguientes, van a notar que hay un cambio importante. El siguiente experimento es cuando inyectamos 1000 ppm de cloruro de magnesio. Ahora fíjense ustedes lo que le ocurre a este sistema. Eh, cuando yo inyecto solamente cloruro de magnesio en esa salmuera, con reactivos grados analíticos, yo no estoy inyectando ninguna otra especie en ese sistema. Esa salmuera tiene solo magnesio y cloruro. Y fíjense ustedes que producimos potasio, magnesio, evidentemente magnesio porque lo estamos inyectando, calcio, la verde. Y fíjense el cambio de salinidad, el inyectado y la línea continua arriba. Fíjense ustedes el aumento de salinidad de 800 a un promedio de 1300, por ejemplo. Eso a reactivos químicos los destruiría y ahí es donde se viene y explica un poco las ineficiencias. Esto lo digo porque hemos hecho experimentos, entonces le metemos polímero y vemos cómo se pierde la viscosidad cuando eh, uno inyecta un polímero. ¿Por qué uno quiere inyectar agua de menor salinidad? Porque es para ahorrar dinero y inyecto menos polímero. Si el agua es muy dulce, yo necesitaría a lo mejor 1 kilo por barril de polímero, pero si el agua es muy salina, a lo mejor necesito 100 kilos, entonces me cuesta mucho más, pero a veces tener un agua muy limpia tampoco nos puede ayudar porque en el yacimiento se va a encontrar con este tipo de intercambio iónico. Entonces uno comienza a correr simulaciones geoquímicas, normalmente usamos Workbench, este, hay otras herramientas, pero la que más utiliza el grupo eh, es Workbench, software alemán. Siguiente, perdón, es KCL. Entonces, fíjense ustedes, estas bajadas aquí es simplemente si yo tengo una salmuera residual de 45.000 ppm y le meto 1000, ella definitivamente va a mostrar un decrecimiento de salinidad por simple eh, contraste salino. Fíjense ustedes lo interesante que el calcio, él baja, lo estamos diluyendo, pero de repente subió hasta unos 150, 170 ppm. Esto es interesante. Nosotros no estamos inyectando ahora magnesio. Entonces, este magnesio y este calcio están proveniendo del crudo. El potasio, una vez que lo inyecto, alcanza relativamente su concentración de inyección, igual que el cloruro, a partir de después de los 3 volúmenes porosos. Entonces, y en este experimento se notó, y no en el de magnesio, una pequeña cantidad de ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Entonces, fíjense ustedes lo que uno cree que está haciendo arriba en tratando el agua, suavizando el agua y tratando de llevar la cosa más limpia. Y ahora en el yacimiento nos encontramos con esto. Bueno, ya hemos encontrado que algunos de los pilotos realmente no inyectamos la cantidad suficiente porque no teníamos conocimiento de que este intercambio iónico crudo, agua, ocurre en yacimientos tal cual como ocurre en refinerías. El último experimento es cloruro de calcio, pero como este yacimiento tiene un cemento de calcio, fíjense usted que el calcio se quedó como que quieto y el cloruro también. Sí, se produce algo de magnesio y el sodio se mantuvo en bajo nivel. Entonces, como que si yo quiero perturbar este sistema y cambiar la salinidad del agua de inyección, yo no voy a usar calcio. Yo tengo que utilizar cosas como potasio para generar estos choques salinos que forman dispersiones, emulsiones espontáneas
estos orgánicos, baja un poquitico la tensión interfacial y recupera un poquito más de petróleo. En este caso también se produjo bastante eh, acetato y formiato, casi por un volumen poroso. Entonces, básicamente lo que le quería mostrar era eh, los problemas que hemos tenido en algunos procesos de recobro químico, especialmente, y en campos donde lamentablemente el rol del geólogo no lo tuvimos y las personas, bueno, mira, cuando ya te explican, no, mira, que cuando te digan que el cemento carbonático, bueno, nunca hubiésemos hecho esos pilotos. Y estamos hablando de pruebas de 20 millones de dólares. Entonces, para que tengan una idea de que cosas como esta, claro, nuevas técnicas analíticas como electroforesis capilar nos permitió ver esto. Entonces, ahí tienen todas esas publicaciones, son de acceso público, son open journals y si tienen interés, podrían ver un poquito más de los detalles de ese tipo de información. Ya con esto pasamos ahora a un proceso de inyección cíclica de vapor. Esto es un área que se llama Trente Canarias, donde hay unas 6.000 millones de barriles en reservas de crudo pesado, más o menos 2.000 a 12.000 centipodes, más o menos somero, mucho contraste de heterogéneo de permeabilidad vertical. Entonces, estos pozos vienen produciendo desde los años 80 y ya muchos de estos pozos alcanzaron su nivel límite económico. Pero cuando se hizo una revisión, pero mira, si estos pozos tenían una reserva mayor, ¿qué es lo que puede estar pasando? La interpretación que hicimos fue, bueno, mira, como hay contrastes de permeabilidad, todo el vapor está entrando en la misma zona. Y ya los primeros ciclos eran buenísimos por allá por los 80 y actualmente un ciclo dura 4, 6 meses y no produce más de 10, 15 barriles. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Vamos a inyectar una espuma preformada, muy espesa, muy densa, y esa espuma, además, es una espuma de esa que uno usa para afeitar, con una tobera. Aquí tienen esta T que ven aquí arriba, una línea viene el agua con surfactante y la otra es una línea con nitrógeno y se forma esta espuma que ven acá a la derecha y esa espuma lo que hace es bloquear y esa espuma es resistente a alta temperatura, etc. Una vez que inyectábamos esta espuma, sabíamos que estábamos bloqueando porque estos pozos tenían presiones de 200 libras y de repente subían hasta 700, hasta 1200, que es la presión de seguridad. Este, entonces sabíamos, oye, mira, esto está tapando. Entonces, si esto realmente funciona, el vapor que yo inyecte ahora debe fluir en la zona no drenada y deberíamos ver más petróleo. Bueno, esto comenzó lamentablemente eh, unos meses antes de la pandemia y este monitoreo lo estamos comenzando nuevamente, pero nos dio unos buenos indicios. Y aquí el concepto que utilizo es algo bastante, digamos, vamos a respetar la palabra, viejo. No, está bien. Gracias. Y fíjense que el lavado por agua es un concepto muy conocido y nosotros lo que estamos tratando de obtener es información de los orgánicos que son extraídos durante el proceso térmico, agua caliente. Esta curva ustedes la ven a 25 grados centígrados. La cantidad de orgánicos disueltos en agua es inmensa. Entonces, utilizamos esa forma para demostrar cómo eh, la eficiencia de esa espuma podría estar ayudándonos a hacer la diferencia y redirigir el vapor hacia zonas donde nunca había entrado. Se imagínense ustedes, en los 80 nunca habíamos drenado esa zona. Y bueno, hay otras relaciones, ustedes conocen mucho más eso, pero el de diacetopeno con NC20, que es poco soluble. Ahí comenzamos a ver muchos indicadores que nos ayuden a entender un poco la fracción orgánica soluble en agua.
que esta parte tiene que ver un poco los ácidos orgánicos de bajo peso molecular del tema anterior. Fue la tesis doctoral que hice con el grupo de geoquímica en la universidad con el profesor Mogollón. Este es un pozo, estaba ya para abandono, producía 3 barriles al día. Eh, bueno, claro, como ya el pozo era un pozo feíto, ese fue el que nos dieron para probar. Agarren ese y prueben. Nunca nos dan un pozo bueno, sino tratar de revivir lo llamamos pozos perritos. Entonces, fíjense usted, este pozo, una vez que inicia, llegó a tener una producción de unos 130, un pico de 130 barriles. Este pozo, en el año 82, su pico de producción en el primer ciclo fue 180 barriles. O sea, imagínense ustedes, después de todo ese tiempo, todavía había suficiente para extender la vida productiva de esos pozos a un costo bastante razonable. Entonces, fíjense, en lugar de 6 meses, este pozo se mantuvo por encima de la línea base muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? Que en lugar de yo inyectar gas cada 6 meses para producir, ahora yo con un solo ciclo de quemar gas para generar vapor, lo tuve 2 años. Entonces comenzamos a calcular eficiencia energética y eficiencia de huella de carbono, porque ahora produzco más petróleo quemando menos gas natural y tengo menos emisiones. Entonces, desde el punto de vista de producción, ya yo generé la eficiencia y era parte de lo que hablamos al principio, de que son conceptos que no nos los enseñaron, pero que fácilmente los podemos adaptar en la industria e incorporarlos. Hacer las cosas igual, pero de forma más limpia y sustentable. Aquí hubo un debate en este pozo, no, vamos a demostrar si fue la espuma, no fue la espuma, eso debería, eso fue que se destapó algo, ok, no le pongan espuma. Y volvieron a bajar, ¿sí? Claro, cuando ya uno nivela las presiones de la zona no drenada con la altamente drenada, sí, hubo una pequeña respuesta, pero no comparable con esta que tuvo. Y luego volvieron a otro ciclo y lo mismo. Entonces, básicamente la espuma le demostramos, sí, está haciendo un trabajo y ya estamos haciendo alrededor de 30 a 50 pozos al año desde el 2022. Ahora, ¿dónde entra la geoquímica aquí? Bueno, nosotros tenemos un super equipo de FTICR de masa de ultra alta resolución. Entonces, inicialmente comenzamos acá, pero la idea es que esto se puede hacer después con un cromatógrafo y acoplado a masa, mucho más sencillo, una vez identifiquemos las relaciones masa-carga que queremos utilizar para monitorear el proceso. Entonces, ¿cuál es el concepto? Vamos a ir primero a la lámina inferior. Fíjense ustedes que cuando nosotros analizamos la línea base de estos pozos que ya estaban muertos, el contenido de orgánicos estaba prácticamente nulo, no había nada. Y la hipótesis es que si se bloqueaba esto y lograba extraer petróleo de la zona no barrida, yo debería incrementar el contenido de orgánicos solubles en agua. En este caso, esto es un trabajo que está ahorita en arbitraje, pronto estará eh, disponible, y lo definieron como dissolved organic matter, ¿no? Entonces la parte de orgánicos en agua debe enriquecerse, pero entonces nos interesaba saber qué compuestos se enriquecen para tratar entonces comenzar a ver con un poquito más de detalle, además de la masa carga de el surfactante de la espuma que yo inyectaba, porque eso me permite saber por cuánto tiempo dura la espuma, el volumen poroso contactado, etc. Se usaron diferentes métodos de extracción, líquido líquido, líquido sólido, y en función, no voy a entrar en tanto detalle, simplemente les quiero mostrar que se hicieron unas calibraciones y usamos un estándar interno, un trazador de fluorobenzólico, el 2FBA, que es el masa carga 139, e hicimos curvas de calibración de estos compuestos. Entonces, estos fueron los que nos daban una buena señal. El equipo de analítica nos recomendó, vamos a hacer seguimientos de esto. Y arriba hay una comparación y notamos que la extracción sólido-líquido
en unos cartuchos era mejor que la líquido líquido y nos quedamos con ese método para etapas posteriores. En este caso, la masa carga 293, normalmente esto no se lo decimos a los proveedores porque ellos no quieren que decodifiquemos sus químicos, pero nosotros también estamos gastando una millonada de dólares y nosotros estamos usando la información simplemente para saber, mira, el químico que yo estoy inyectando, sé la masa que inyecté y lo voy produciendo poco a poco y es la línea pespunteada azul que ustedes ven aquí arriba. Fíjense ustedes cómo uno puede hacer el tracking, el seguimiento de producción del surfactante, se va perdiendo la estabilidad de la espuma en el tiempo y hasta que hay que hacer otro ciclo. Entonces, bueno, fíjense que la línea base tiene 150 ppm de orgánicos total. ¿Y por qué bajó el primer mes? Bueno, cuando uno inyecta vapor, eso es agua fresca y condensa, diluye lo que ya tenía la línea base. Una vez uno saca ese condensado, viene la producción de petróleo, fíjense que sube 100, 150 ppm este, la concentración de orgánicos totales. Entonces, en ese caso comenzamos a ver si era un método posible de hacer. Vino la pandemia, no tuvimos seguimiento, no pudimos ir a los campos, pero nos quedó y lo estamos utilizando actualmente muy eficientemente y sabemos el volumen poroso contactado de la espuma y sabemos cuando integramos esta curva, podemos incluso pronosticar cuánto podría producir ese pozo en el tiempo. Entonces, básicamente, eh, ya este sí tiene publicaciones muchísimas del proceso en campo. Un solo trabajo de conferencia más o menos explicó la metodología y está por salir la publicación donde se explica la parte analítica un poquito más decente. Y fíjense que nosotros con una sola vez al mes, lo que estamos gastando son $100 al mes para muestrear. No quisiéramos tener más muestras. Lo que pasa es que cuando hacemos 30 a 50 pozos al año, se pueden manejar el caos en los laboratorios de manejar 50 pozos por 12, eso, todo este número de muestras, y no es una técnica muy rápida y por eso estamos ya que identificamos este, la, ahí tengo la mano creo que Patricia, identificamos la masa carga, podemos irnos a un equipo mucho más sencillo. Dale, Patricia. ¿O es una pregunta o vi una manito por ahí? Pero bueno, ahorita nos sentamos a conversar. El último proyecto es un proyecto de combustión in situ. Esto es inyectar aire comprimido en un yacimiento de crudo pesado y se genera una combustión. Normalmente la fracción de resinas y asfalteno genera una combustión y eso aumenta la temperatura, puede llegar a temperaturas, en el laboratorio llega a 700 grados centígrados. En el campo, porque hay propagación, etcétera, no, el frente de combustión puede llegar a esa temperatura, pero se mueve muy lento, como van a ver ahora. En este caso, este piloto, esto comenzó a estudiarse hace mucho tiempo. Yo era consultor de colector en aquel momento cuando trabajaba en Estados Unidos. No arrancaba, no arrancaba, y finalmente arrancó en septiembre del 2019. Este campo es un primo hermano de Boscán. Yacimiento profundo, crudo pesado, alto vanadio, alto níquel, arenisca. En este caso creo que este yacimiento de Chichimene tiene un poquito más de permeabilidad, pero el año pasado presentamos este trabajo, el año sí pasado, y no se ha hecho un proyecto de combustión in situ en un yacimiento a esta profundidad. Entonces se hizo tanto en modo seco, inyección de aire continua, hicimos algunos ciclos con agua que lo van a ver ahora en el pozo observador. Número 2, le trae unas fotos de los registros de temperatura, pero básicamente eh, es un crudo pesado que es raro tener un crudo pesado que tenga una relativa
gas en solución. Entonces, básicamente el pozo arrancó en el inyector con 4 productores de primera línea y los de segunda línea, el 5, el 6 y el 8, que son los que están actualmente produciendo, y el 4. Este piloto, para que tengan una idea, arrancó en septiembre del 2019 y a la fecha lleva más de 1.200.000 barriles incrementales. Y le asignaron unos cuantos millones, que no lo puedo decir, de recursos contingentes, y es el proyecto que ha, con el mayor potencial de crecimiento de reservas que ha tenido Colombia en su historia. Entonces, básicamente, y estos 2 pozos observadores eh, simplemente tienen un registro, un DTS, un Distributed Temperature Sensing, que mide la temperatura a lo largo del perfil de la zona abierta a producción. ¿Cómo seguimos este proceso? Bueno, ahí simplificamos con un par de ciclos de reacciones. El azufre del crudo, cuando yo lo quemo, bueno, ya el crudo puede llevar H2S disuelto en el crudo. Se produce mucho H2S en la fase gaseosa, pero ese puede pasar y se oxida a los SOX, que en presencia de agua, o el H2S disuelto, se puede alcanzar la formación de ácido sulfúrico. Por lo tanto, estábamos esperando reducciones de pH. Hemos visto pH de 2 y altos contenidos de sulfato. Ahorita vamos a ver más o menos una composición histórica. Esto es uno de los proyectos que tiene la caracterización de fluidos más detallada que yo he trabajado en mis 34 años de carrera. Ahora, si alcanzamos los índices de saturación, la probabilidad de que precipitemos escamas de sulfato, bario, calcio, magnesio, son bastante altas. Y el caso del CO2 es más sencillo. Ya sabemos que la combustión completa, bueno, va a generar CO2, el yacimiento tiene CO2. La incorporación de isótopos que queremos hacer es para diferenciar el CO2 del yacimiento versus el CO2 que se genera en el proceso de combustión, porque debería de tener diferentes isótopos de oxígeno y carbono. Esa sería la idea de incorporar isótopos ahora para verificar la cantidad de CO2, porque ese CO2 se está pronosticando capturar, ahora que hablamos de descarbonización, y reinyectarlo en una formación más abajo de este yacimiento, y incluso está dando buenos resultados para ser pesado. Está dando unos buenos resultados de simulación numérica la inyección de CO2 en estos fluidos pesados. Entonces, básicamente, las escamas del carbonato también serían posibles al alcanzar los. Ahora, desde el punto de vista pH, lo domina el ácido fuerte. Entonces, aquí le prestábamos más atención al ácido sulfúrico, a los sulfatos. Ahí un poquito rellena la figura, pero básicamente hicimos casi un año de línea base: agua, pH, aniones, el gas en solución, los biomarcadores, cambio de composición molecular y roca, y la química de producción y las emulsiones naturales. Pero entonces, bueno, después pasamos a un monitoreo, cromatógrafos en línea, muestreos, análisis diarios de composición de agua. Veíamos níquel y vanadio por 2 razones. Pueden venir de las metaloporfirinas, pero también los tubulares y los capilares tienen alto contenido de níquel. Entonces, también utilizamos algunas correlaciones con hierro para estimar la parte de corrosión. Entonces, utilizando también manganeso. Entonces, con esas correlaciones hierro, manganeso, níquel, veíamos. Si venía vanadio, viene del crudo, porque ninguno de los tubulares ni los pozos tienen componentes de vanadio. Entonces, más o menos íbamos armando el rompecabezas de esa manera. La roca, evidentemente, y las posibles precipitaciones que vimos. Y esto es como un roqueval gigante. Si le estamos metiendo candela al yacimiento, y tenemos que ver algo de madurez térmica en el crudo, se está craqueando algo, y ahí, bueno, hay un mundo que todavía no hemos podido explorar, sino con unos cuantos indicadores nada más. Ahorita el pozo P2, por ejemplo, fíjense la historia, solo le estoy mostrando para tener una correlación con el
el ciclo del azufre que vimos anteriormente, notamos, fíjense, la línea verde es el pH. De repente, bueno, ¿por qué el pH sube? Si aquí esto va hacia abajo. Bueno, fíjense aquí, estaban sobredosificando con el secuestrante H2S. 40 galones, bueno, sube el pH. Bueno, pero mira, eso puede generar una precipitación, eso no está bien, esto es triacina. Entonces, bueno, comenzamos a ponerle más atención a las dosificaciones. Lo que hablamos al principio, no tenemos interlocutores con la gente que maneja la química de producción. Y bueno, fíjense ustedes que comenzó a bajar, subía, bajaba, y correlacionaba también con las concentraciones de sulfato. Y cuando hablábamos con el no, mira, vale, que está sobredosificando, entonces ellos corrían las simulaciones geoquímicas en los valles. Claro, si ya tú haces una simulación geoquímica aquí arriba, aquí abajo, con esta composición, eh, la capacidad incrustante era muy baja, o no tenía ni siquiera índice de saturaciones para sugerir que había precipitación. Mira, córranla también aquí arriba. Entonces, bueno, eso fue una pelea y mira, demostramos con estos resultados de análisis en una intervención del pozo, bingo, encontramos los sólidos. Entonces aquí comenzaron a prestarnos atención. Ah, mira, sí, esa simulación geoquímica como que sirve para algo. Y de analizar el agua y las cosas funcionan. Entonces, básicamente, cuando comenzamos a mostrarle esto, incluso comenzamos a ver cosas como fósforo, mira, pero es que se estaba descomponiendo el inhibidor de incrustaciones, que es fosfato. Entonces, bueno, esto abrió una caja de Pandora que, bueno, no nos damos abasto, pero el proyecto es tan importante que le han dado mucho valor a esta información. Y sobre todo porque hemos ahorrado mucho dinero en la química de producción evitando sobredosificaciones, porque ya saben que tienen un ojo encima. En este caso, el inhibidor de incrustaciones, el inhibidor del secuestrante de H2S, el nitrogenado, que es triacina, generaba una perturbación muy alta y era muy inestable. Y le solicitamos, mira, cámbienme ese químico. Y nos dieron un no nitrogenado, que es a base de alcoholes. Cuando nos dan esos datos, no nitrogenados, fíjense ustedes que se ve cierta estabilidad en las composiciones. Esto fue uno de 2 semanas, nada más una prueba de 2 semanas, para decirle al campo, dame un pozo y me lo deja un año y yo juego con él. Y así fue. Y luego volvimos a cambiar la tracina y fíjense cómo la alcalinidad, bicarbonato, se volvían locos, y eso es lo que estaba generando la precipitación. ¡Pum! Cambiamos, ahora todo el campo usa el nuevo secuestrante, pero tuvimos un pozo un año y ahora le quitamos, dejamos este inhibidor secuestrante H2S, nos dimos cuenta que está subiendo las concentraciones de calcio, magnesio, pareciera que tiene capacidad quelante, entonces le apagamos el inhibidor de incrustaciones, ahorramos más, entonces vamos aprendiendo para ir optimizando los costos. Ya llegando casi que al final, este es un perfil de temperatura del pozo observador 2. Esto era para octubre del año pasado, pero ahorita les voy a mostrar una más reciente. No es coincidencia de que la zona de mayor temperatura, la zona roja, es la zona de mayor capacidad de flujo, la zona de mayor permeabilidad. Y para este momento, uno dice, bueno, mira, está viajando crudo alterado térmicamente por esta lengua roja, pero va a ir mezclado con la zona fría. Y es lo que tratamos de representar en esta caricatura. El inyector, la inyección de aire, el frente de combustión, se mueve muy lento, son pocos centímetros al día. Tenemos el pozo observador, que es este que está leyendo la temperatura, y vemos que hay una lengua de alta temperatura que la trato de colocar con este color rojo, y el color gris es el crudo no alterado térmicamente. Entonces, los chances de yo ver algo en el pozo alterado térmicamente era así como que
muy rápido. A pesar de todo, lo hacíamos análisis trimestrales y perdieron la paciencia, lo hacemos cada 6 meses, pero sí vimos algunas cosas bien interesantes. Y fue, mira, hemos visto Vitrinit, hemos utilizado todos, pero el que más nos dio consistente fue este índice de metilfenantreno, donde normalmente la cantidad, el 2 y el 3 son refractarios y son menos estables, son más estables que el P1 y el P9. Entonces, ese cambio, cuando aumenta el MPI 1 o 2, significa que estamos aumentando la madurez térmica de ese crudo. Hay literatura de esto bastante, de eso más o menos sí nos aseguramos, y el grupo de geoquímica orgánica del ICP es bastante bueno y trabaja mucho en la parte de producción de location. Lo que sí notamos es que los pozos, estos se cerraron muy temprano, el crudo pesado y gas, teníamos problemas de levantamiento, pero fíjense ustedes que la línea base, el MPI 1 era 172 y el otro 89, y hemos ido subiendo. Estos números continuaron subiendo. Esto traje solo la publicación, lo otro no está publicado, y como dejo de trabajar en Ecopetrol el viernes, preferí presentar lo que está ya documentado, pero más o menos le da una idea de que sí, estamos viendo, a pesar de que es una mezcla de crudo alterado y no alterado, estamos viendo ya. Sin embargo, no hemos visto cambios moleculares, ni crudos oxidados, ni ha cambiado las emulsiones, ni la química de producción para romperla y separar el crudo del agua todavía. Pero esto lo estamos haciendo porque en algún momento ese crudo va a venir más oxidado y nos va a costar más separar ese crudo. Esto es una foto de, ¿cuándo es este? Agosto, hace muy poco. Aquí abajo está febrero, este es febrero, y aquí abajo está julio, este es agosto 10. Esta es la temperatura. Fíjense que antes era una lengüita nada más en el medio, y hoy día estamos casi 200 grados Fahrenheit por encima de la temperatura de yacimiento. Y estamos hablando del observador que está solo a 200 pies. Por ahí no ha pasado al frente de combustión todavía. Y en simulación nosotros lo vimos, lo estimamos, y fíjense que se mueve bastante lento, este, en 4 eh, centímetros, 4,8 centímetros. Entonces, es por esto que estos cambios moleculares del crudo probablemente comiencen a verse a partir de, de inicios del año que viene. Estas perturbaciones que ustedes ven aquí, que son como unas líneas, son ciclos de agua que hemos inyectado, y hemos visto respuestas mucho más positivas porque se forma vapor en el subsuelo, se expande y se mejora la eficiencia volumétrica de barrido, y los pozos han respondido. Entonces, la forma de masificar esto, si se hace, va en una inyección alternada de aire y agua, que, que sería la forma más eficiente, y también ayuda un poco a los sistemas de levantamiento de bombeo eléctrico sumergible, que sufren mucho con alta relación petróleo-gas. Básicamente, tienen un par de trabajos donde los resultados, y hay mucho más detalle de lo que les presenté, está en este trabajo. Y aquí es la parte de simulación integrada con geomecánica, pero básicamente la geoquímica aquí nos ha ayudado a ver la conectividad, la química de producción, este, como el nitrógeno es inerte, ya uno sabe, el nitrógeno se está moviendo más hacia una zona que otra. Entonces ha sido muy, muy enriquecedor esto, y de verdad que, bueno, tienen posibilidades de utilizar la geoquímica en muchas áreas más, pero para nosotros es una herramienta de vivienda. Con esto termino, y cualquier pregunta con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo, de verdad por su presentación. Por aquí le habla Victoria Guerrero, miembro del capítulo estudiantil de la Universidad del Zulia. Y bueno, todos los presentes pueden ir copiando sus preguntas en el chat
para que el doctor Eduardo las responda y estamos a la espera de las preguntas. No me veo, no me veo, no me veo. Ahora sí, Ok. Bueno, cualquier pregunta, a la orden. yo tengo algunas preguntas. No voy a copiar Victoria. Si no hay otra persona, generalmente yo hago Ah, las preguntas de último después que alguno de los invitados asistentes pregunta. Este, si no hay algún asistente de los que haga preguntas, me permiten hacerle algunas preguntas a Eduardo. Si quieres primero leer los comentarios que están colocando en el chat, yo espero, Victoria. correcto. Aquí tenemos comentarios de Rafael José que dice muchísimas gracias por tan buena ponencia. Saludos desde la Universidad de los Andes. Ariana y Sánchez que dice excelente presentación, doctor Eduardo. Ana Faraco dice muchas gracias por la presentación, excelente. Vemos que explicó la variación de los marcadores en el último proceso de mejoramiento. ¿Se observó alguna variación de los biomarcadores para los otros dos métodos? Mira, no, en el caso de Smart Water, de agua de baja salinidad, no lo vimos, no lo analizamos y nos enfocamos un poquito más en el intercambio iónico crudo-agua en el medio poroso. Eh, si vemos la severidad del proceso, a lo mejor podría haber alguna variación, no sé qué indicador podríamos ir viendo allí, pero si estamos viendo incluso ácidos orgánicos de bajo peso molecular como vimos, formiato, propiónico, acético, ese equipo puede medir el electroforesis capilar, puede medir hasta C5, a lo mejor concepto de water washing podríamos verlo, pero biomarcadores en crudo no los analizamos. En el de vapor sí debería de cambiarse, pero eso, ese campo está en una producción tan marginal que no nos dejan gastar el mínimo. O sea, ahí estamos con las uñas y nos quedamos solamente. Pero en ese proceso técnico, yo de hecho, hay un estudiante que hicimos un trabajo similar en inyección de vapor en Venezuela y demostró cómo el crudo cambia. Fue en el 2010, cómo los biomarcadores cambian por efectos de la inyección de vapor. Y en el caso de combustión sí, porque la temperatura es muchísimo más alta. Y así como digo yo bromeando que eso tenemos como una especie de roqueval gigante. Excelente. Aquí también tenemos otra pregunta de José Zavala que dice, ¿qué tipo de biomarcadores se evaluaron en el caso de combustión in situ? Eh, el, 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 el que nos vio más consistente fue ese, pero mira, hay unos terpenoides y unos, también que son isómeros, déjame ver aquí, estoy viendo en la otra computadora si me encuentro los nombres. Yo simplemente soy usuario de estas cosas, pero yo sé que hasta el índice de vitrinita y todo lo fuimos viendo. Déjame ver acá, o déjame ver si tengo el paper aquí. Mientras tanto voy buscando, eh, si hay otra pregunta la puedo ir respondiendo mientras busco Si me aquí permites un comentario, Eduardo, porque Dale, dale, pienso, dale. Chévere. pienso que con esa combustión in situ ustedes no pudieron haber usado mucho los biomarcadores de la fracción saturada. Los terpanos y No, los esteranos se le deben haber alterado rápidamente, por eso utilizaron los aromáticos que son más resistentes a cambios altos de temperatura y utilizaron el índice metilfenantreno. ¿Ves? es posible. Lo que pasa es que todavía, como si estás viendo todavía la pantalla, Sí, en la zona fría, ajá, venía el crudo no alterado. Entonces, ver la mezcla todavía se veía que podían ser útiles, pero ah, no había consistencia entre pozos.
En Eh, cambio, como bien indica en el metilfenantreno, sí nos daba como cierta consistencia, eh, Tú, porque tú- el tú- yacimiento es heterogéneo, en tú una sabes que eso dirección. tiene una explicación geológica, ¿no? Bueno, Porque buenísimo. los biomarcadores de la fracción saturada alcanzan sus cambios como indicadores de madurez térmica en equilibrio. ¿Ok? Ok. Cuando tú lo calientas de golpe, por decirlo así, ellos no van a dar una respuesta lineal como lo hace, por ejemplo, los aromáticos o la refractancia de la vitrinita. ¿Bien? Y eso lo observas tú muy bien cuando ves los biomarcadores en secuencias de rocas madre que han sido, tienen intrusiones ígneas. Los biomarcadores se vuelven locos, por decirlo así, Sí, porque no bueno, alcanzan. Y hay toda una rama de la geoquímica que estudia eso. Yo tuve la oportunidad de verlo una vez porque estudiamos un núcleo de unas muestras de Brasil y ahí había una intrusión ígnea y la reflectancia vitrinita te daba un valor alto y los biomarcadores te daban otros valores. Y empezamos a buscar literatura y encontramos ese otro mundo de la geoquímica cuando tienes esos cambios intensos de temperatura. chévere, no, y buenísimo, eso ayuda, me ayuda a explicar un poco mejor, pero fíjense ustedes, por ejemplo, mira, aquí estoy viendo otra computadora, pero por ejemplo, Pristano Fitano al principio se veía bien, después no tenía ningún sentido. Los terpanos tricíclicos y opanos, al principio nos dio chévere. El índice de vitrinita, no todos los pozos estaban respondiendo. Y utilizamos también la relación de eso, déjame ver el nombre de los TAS, que son también unos compuestos. Los eh, esteroides aromáticos. Exactamente, esteroides aromáticos, eh, que también estaban mostrando unos cambios. Lo que pasa es que no sabíamos cuál de todos, eh, con cuál casarnos, entonces esto lo hacíamos trimestralmente y pasó a ser semestral para ver, este, pero todavía el que nos sigue dando más consistente es el de metilfenantreno. Otra cosa que hacíamos, y debe aparecer en el paper, es la destilación simulada de crudos. Lo que sí notamos es que las moléculas de esa de C80, C90, C99 van disminuyendo y hay un enriquecimiento más o menos entre C12 y C10, C18, C20. Entonces hay como unas rupturas de moléculas, pero ya eso es como un análisis bulk que todavía no hemos aprendido a identificar con estos biomarcadores, pero eh, aquí lo que nosotros queremos tratar de conocer es inferir cuándo está llegando crudo oxidado, porque nosotros hicimos experimentos de crudo oxidado y la emulsión para romperla cuesta muchísimo. Entonces, a medida que vaya avanzando el frente, a lo mejor es preferible cerrar el pozo productor que tratar de romper esa emulsión. Aquí tenemos otra pregunta de la profi Sandra que dice, gracias por la presentación, interesante. Me gustaría saber si en la primera parte, en la de inyección de aguas de baja salinidad, cómo saber si el calcio y magnesio venían de la disolución de la litología en vez del desalado del crudo. Entiendo que para ese caso tenían cemento carbonático. ¿Hicieron pruebas de compatibilidad de fluidos antes de iniciar todo el proceso en campo? Bueno, eso hubiese sido lo interesante antes de hacer el ASP y gastar 20 millones de dólares y tener la precipitación de escamas por todos lados. En ese caso, el hecho es, la pregunta ahí que queríamos tratar de responder es por qué con tantas pruebas de laboratorio, en ningún protocolo de los que son estándares a nivel mundial hoy, este, se veía esa, ese tipo de interacciones. Entonces, por eso fue que en el experimento tratamos de, para validar, usamos núcleo de brea, donde no tienen componentes de calcio, no tienen intercambio iónico con las salmueras que utilizamos,
Y al dejar el crudo, reaccionando con estas salmueras, vimos el desalado normal. Lo vimos en botellas, pero no sabíamos que podía llegar a concentraciones relevantes a nivel de medio poroso. Entonces, si en el medio poroso yo inyecto agua fresca para ahorrar masa de polímero surfactante y entro en un yacimiento que tiene carbonato, ese proceso de agua fresca, ¿sí? Me ayuda a ahorrar dinero en polímeros, pero a la larga puede generarme un problema de aumentar por esa transferencia iónica del crudo al agua, me rompe la estabilidad de los químicos más el álcali, que entonces comienza a precipitar con calcio y magnesio. Pero en ese caso, esto fue un estudio post-mortem para tratar de entender qué estábamos haciendo mal en los laboratorios, que no podíamos ver un problema que ya lo venía reportando Canadá y nos pasó en Colombia. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Manuel Rangel que dice, saludos y feliz tarde. Gracias por su presentación. ¿De qué manera se gestionan los azeótropos que se generan en la interacción crudo-agua? Gracias de antemano. Mira, en este caso, el procedimiento que nosotros en esta muestra es muy sencillo. Tomamos a boca de pozo, se le agrega un preservativo, se colocan en muestras ámbar, llegan al laboratorio del campo y más o menos una de cada 5 viene a los laboratorios del ICP como control para verificar que teníamos muchas desviaciones, por ejemplo, en varios, eran las diferencias de métodos, pues, en unas cosas en el campo usan métodos colorimétricos, quién sabe si un daltónico veía algo distinto a lo que veíamos nosotros, entonces no hallábamos por dónde venía el vario, después nos dimos cuenta que era eso, pero no, el muestreo de este tipo de proyectos es totalmente convencional, nada del otro mundo, para hacer los análisis composicionales, plasma para el caso en la mayoría de los casos de cationes, los aniones por diferentes técnicas y el caso de los ácidos orgánicos en cromatografía de aguas nos reportan hasta el caso de C5. Normalmente hay una correlación de acidez del crudo con la producción de ácido acético en el yacimiento. Y hemos visto concentraciones de 1500 en el campo, 2000 ppm de ácido acético, por ejemplo. Pero nada especial. Manuel. Muy bien, en el chat no tenemos por el momento más preguntas, así que, profe Liliana, adelante. Gracias, Victoria. Bueno, yo tengo, Eduardo, primero que te doy las gracias por este excelente seminario. Para el primer caso tengo 3 preguntas. En los otros casos tengo algunos comentarios. Tú cuando hablaste del desalado del crudo, no mencionaste, no sé si puedes decir qué tipo de crudo tenías. ¿Lo hicieron con crudos livianos, con crudos pesados? No, 27 grados API, Ok, número ácido .2, un crudo liviano. un crudo Mediano. liviano. Ok. O sea, que era un crudo prácticamente normal, un crudo que no había estado alterado. Nada extraño, no tiene problema de aparteno, no tiene problema de parafina, nada de eso. Ok. Y cuando yo vi que les incrementó el contenido de ácidos orgánicos, ¿eso no puede traer problemas de conmoción en los pozos? ¿O no, eso no Sí. lo es? Sí, ¿verdad? Sí, pero entonces nosotros, como tenemos cupones en los pozos y analizamos hierro, manganeso, hay correlaciones de la NACE Ujú. eh, que la gente de corrosión sabe y nosotros analizamos y ellos hacen sus análisis de integridad y van chequeando y reportan los MPY de las tuberías, etc. Pero sí, Ok, sí, sí es posible y esa es parte de lo que uno hace, pero que a veces se mide y la gente ni lo usa. ok. Está bien, gracias. En ¿Ah? el segundo caso de inyección de vapor de espuma, me
es un comentario que me causó mucha gracia, que estabas utilizando conceptos viejos y hablaste de la solubilidad y hablaste de lavado por agua. Pero ese gráfico es mucho más viejo que eso, porque ese gráfico se utilizó Consiguió una cuando... versión nueva. Ah, sí, porque ese gráfico era una de las bases de la propuesta de un mecanismo de migración primaria del petróleo en la boca fuente basado en la presencia de ácidos orgánicos. Bien, porque no Sí, se no, pues, veía la solubilidad en el yacimiento, sino la solubilidad si había poca agua, el agua que podía quedar entre los poros en la boca fuente y que servía como vía de migración del petróleo. no, incluso también, Me remontaste en pocas palabras a mi tesis doctoral con ese gráfico. bueno, fíjate tú que por ahí comenzó también la tesis con Mogollón, porque habían fenómenos de doble porosidad, entonces no se explicaban las altas concentraciones de aluminio y cosas por el estilo, y entonces, bueno, con todo el grupo de Yale y Pep Soler y toda esta gente, Ajá, ok. bueno, yo comencé a trabajar cinética de disolución con ácidos orgánicos de bajo peso molecular, para explicar por qué habían concentraciones en algunos casos. Yo trabajé en un campo en Uganda donde el agua, estábamos en los primeros análisis PBT de las aguas, 10.000 ppm de ácido acético. Sí, exacto. Y esas eran las evidencias que utilizó mucho tiempo las personas que apoyaban esos mecanismos de migración. Bueno, hasta que llegó la época en que se demostró que era una fase continua, pero Lo que por pasa es muchos que, años fue la base de los mecanismos en presencia de agua para la migración del petróleo. Este bueno, tipo de... hay gente que piensa que el aceite y el agua no reaccionan ni nada. Entonces, bueno, este, sí. Y lo otro del de tu tercer caso, cuando tú hablas del Roqueval gigante, ¿ok? Bueno, Pero eso es hablando del Roqueval gigante, se me importancia, vino ¿no? algo a Pero, la cabeza. Y tú aplicas, si tú tienes varias muestras de crudo a diferentes temperaturas, ¿ok? Y puedes tomar esas muestras y tienes la posibilidad de hacer Roqueval en método yacimiento, tú vas a ver variabilidades en la composición de ese crudo. Y esas variabilidades también te van a dar madurez. bueno, sí. Pero necesitas algo que va, necesitas presupuesto. Me imagino Bueno, este sí tiene la cartera llena. Los otros son pobres. no, y me imagino que habrá allá en Bucaramanga tienen que tener un boqueval, pero a lo Sí, mejor, sí, sí, claro, se claro. aplica, lo utiliza más para boca fuente, no para boca yacimiento. Pero boca yacimiento, los valores que se miden de S1, S2, te dan una medida de la madurez del crudo también y de la Claro. diferencia del crudo en la roca. ¿Ok? Ya voy a pasar ese dato para allá. Sí, sí, eso. Incluso hay una tesis de una universidad, una muchacha en Colombia, una universidad, no recuerdo la universidad, que con el apoyo de Ecopetrol hizo una tesis en Roqueval Modo Yacimiento. Nosotros Sí, hicimos dos trabajos, hemos hecho dos trabajos en ese método. Ok, entonces sí, bueno, bueno, esa es parte también de la dificultad, colegas, de que traer estos grupos a trabajar juntos. Uy, no fue fácil. no es Y fácil, ¿no? tratar de convencer de que sí puede haber alguna información de interés, Claro, pero después cuando comienzas a ver que hay resultados, mira, ahora todo el mundo está súper entusiasmado porque ok. son líneas nuevas. Yo sigo viendo mi cosa en el campo y mi química producción, pero ya entonces la gente tiene otra motivación y Ah, comienza a investigar un poco más en sí, estos sí. campos. No, y este crudo Chichimene es un crudo, sí es hermanito de Boscán, y es un crudo pesado, pero es un crudo biodegradado o un crudo inmaduro como Boscán. Inmaduro. Inmaduro como Boscán. Ok, Es que me llamó muchísimo la atención porque mi primer trabajo en campo en Venezuela fue en Boscán, ok. inyección Sí, cíclica de vapor allá en... Uy, eso
ochentas. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Te doy la palabra, Victoria, a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, cerramos invitando al próximo seminario. No, el último comentario que hay en el chat es José Zavala que dice, excelente presentación, muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Sí, no, gracias a ti, Eduardo, por participar en este seminario y de darnos esta serie no solo de conocimientos, sino de abrir de ideas, de cosas Sí, que se pueden hacer. es otra Porque, vista. sí, sí. Y bueno, quiero cerrar este seminario invitándoles a nuestro próximo seminario del mes de octubre, que estará a cargo del doctor Abdel Cifedín del Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia y trata sobre cambios climáticos en los últimos 200 años en Sudamérica. Bueno, si ya tienen alguna otra pregunta, si no, buenas noches a todos, porque mi batería se está terminando y no quiero perder la presentación. Y cualquier cosa, yo te envío la Por presentación favor, sí, y me y envías te los puedes, trabajos que me faltan, porque me faltan y, algunos trabajos. dale, le puedes dar mi correo a los colegas del personal y si hay alguna pregunta adicional después. Está bien, muchísimas gracias. Gracias a Chao. todos y feliz noche. Igualmente, chao, chao. Chao.